Hola, buenas tardes. Alari Seguridad y Protección tiene el honor de presentar esta conferencia. Esta es una nueva área de negocios que desarrollamos desde hace unos años. Y bueno, nos visita hoy el ingeniero Armando Cifarelli de Certec, nuestra representada en Argentina, bueno, con más de 20 años de experiencia en pararrayos deionizantes y compensadores de campo eléctrico, y también en el 17 aniversario de la compañía. Así que, bueno, los dejo con Armando. Buenas tardes. Bueno, como le explicó, mi nombre es Armando Cifarelli, pertenecemos a Certec, una empresa paraguaya. Certec SRL es una empresa que tiene varias áreas. Una de las áreas son sistemas de protección contra descarga atmosférica, del cual somos fabricantes, energía de respaldo, servicio técnico electromecánico. Hace ya una de las divisiones de la empresa, hace 16 años, protegemos cerca de 1000 torres de claro y asesoramos casi en toda América el servicio de mantenimiento integral de radiobases de telecomunicaciones. En todos los países, casi en el 80-90% de los países de América, especialmente para Digicel o para Claro, y para Tigo también. Entonces somos una empresa 100% paraguaya. Acabamos de cumplir el 28, 17 años, es decir, 17 años en la posición donde estamos. Como le expliqué, somos fabricantes de una tecnología que vamos a ver más adelante un poquito distinta a las tecnologías normales. Antes que nada, bueno, nuestra representada en Argentina, que es Alari, que es una empresa profesional dedicada a protección, seguridad, comercialización de productos, que está certificada con normas nacionales e internacionales, nuestro representante exclusivo para la República Argentina, que tiene personal técnico entrenado y que le damos soporte permanentemente y representa toda operación que tenga que ver con protección contra rayo en Argentina. Antes de referirnos a cualquier tecnología, vamos a hacer un breve análisis de la formación del rayo. Los rayos son producidos generalmente por partículas positivas en la Tierra y negativas en las nubes, es decir, se crea diferencia de potencial entre la nube y la Tierra. Eso hace que cuando se cargue la atmósfera eléctricamente se produzca un trazador ascendente y se una con el trazador descendente y caiga el rayo. Como la mayoría lo vemos, creemos que el rayo cae del cielo a la tierra. No, primero se forma el trazador ascendente y después el descendente. Lo que vemos es un fenómeno por la rapidez de la luz. Entonces, para más o menos tener una idea cómo se forma un rayo, bueno, Franklin en 1753 fue el que ideó el pararrayo Franklin. En realidad, en realidad no fue Franklin. En realidad, según los estudios, no recuerdo el nombre, un ruso fue el que ideó el pararrayo Franklin, pero en la prueba, cuando hizo la prueba, el ruso murió. Entonces quedaron los antecedentes. Y Franklin, hay una historia un poco cómica, le dio a su hijastro que tenga el pararrayo, que tenga el barrilete con el cable, y su hijastro murió en la prueba. Así esa es más o menos la verdadera historia. Pero en realidad un ruso fue el primero, unos 20 años antes, y que murió en el intento. Después de estudios la historia va conociendo. En realidad lo que hizo Franklin es ver que con una punta y con una jabalina, o en ese momento un hierro clavado en la tierra, podía atraer el rayo y derivarlo a tierra. Hoy en día, desde ese tiempo hasta hoy, todos los pararrayos, es decir, el 98% de los pararrayos que existen en el mercado, tanto sean Franklin, de cebado, piezoeléctricos, todos, es decir, el Franklin es el menor punto de referencia para que caiga el rayo. El de cebado genera un pulso o genera un trazador, se adelanta al trazador para que caiga el rayo, pero todos los pararrayos de ese momento hasta ahora que se crearon, casi el 97-98% son para bajar el rayo a tierra y conducirlo a tierra. Es decir, y todos sabemos que cuando conducimos el rayo a tierra, funciona muy bien, podemos tener una muy buena tierra, pero siempre a veces tan grande el rayo, tan grande el campo eléctrico que algún daño sufrimos. Bueno, la tecnología CMC en realidad la inventó Nicolás Tesla en 1916. Es decir, en 1916 Nicolás Tesla basó un dispositivo captador de cargas pasivas electroatmosféricas y ya en ese momento decía que colocar un pararrayo Franklin
corrían riesgo los bienes, es decir, era contraproducente. Traer el rayo a tierra era contraproducente. Nicolás Tesla era un gran crítico de Franklin por ese tema. Bueno, ese pararrayo quedó archivado. En los años 2000, una persona de Andorra, Ángel Rodríguez, reflotó el proyecto, hizo una patente. Después, nosotros trabajando con la tecnología, analizando, instalando, nos dimos cuenta que podíamos mejorar la tecnología. Yo soy ingeniero electromecánico, no soy de escritorio, soy de campo, es decir, el que me gusta ir al campo y usando la lógica y la física, chocándonos la cabeza contra la pared, aprender todos los días. Y nos dimos cuenta que podíamos mejorarlo, presentamos una patente de innovación y como tenía más del 50% de cambio, nos dieron una patente de invención que para nosotros fue un orgullo. Certec en este momento es propietario de 9 patentes, todas referentes a sistemas de protección y tierras. Y bueno, y de ahí nació nuestra tecnología. Hemos logrado evolucionar. Nosotros tenemos, este es el pararrayo inventado por Tesla, este es nuestro pararrayo. El principio rudimentario es muy parecido, es decir, el principio básico es exactamente el mismo. El funcionamiento es el que va cambiando. Es decir, nosotros en este modelo que vamos a explicar más adelante tenemos 6 condensadores y acá apenas era un mini condensador. Bueno, el principio de funcionamiento es simple, tan simple como complejo a la vez. Durante las tormentas en la atmósfera aparecen un flujo de electrones, es decir, esto genera la atracción de los protones en tierra, es decir, mediante la inducción, que genera la aparición de tensiones variables en toda la estructura del suelo. Es decir, generalmente el suelo se carga con cargas positivas, la nube con carga negativa. El 80% de los rayos son positivos y el 20% son negativos. Después más adelante voy a explicarle un poquito eso. Según la diferencia de potencial aumenta, dentro del PDC, las cargas se equilibran entre los electrodos y cada capacitor genera un flujo ordenado de electrones y lo deriva a tierra. Lo que nosotros tenemos, nuestro pararrayo es un capacitor, donde tiene un electrodo que lo vamos a ver más adelante, un electrodo flotante y un electrodo a tierra. El modelo CMC tiene 6 capacitores. Y lo que hace es, ahora vamos a ver en unas diapositivas más adelante el funcionamiento. Bueno, todos sabemos que las cargas de signo contrario se atraen. Este es el principio básico de funcionamiento de nuestro condensador. Como yo siempre digo, nosotros no hacemos magia, usamos la física y la lógica. Y en nuestro negocio, en lo que es protección contra rayo y proteger una propiedad, no existe la ilógica, solamente se usa la física y la lógica. Las cargas procedentes de tierra se distribuyen en el electrodo conectado a tierra y este induce al electrodo flotante a cargarse de signo contrario. Este es un electrodo flotante, este es un electrodo flotante, este es un electrodo y este es un electrodo flotante. Estos electrodos se cargan y derivan a tierra por el electrodo que está conectado a tierra, es decir, las cargas de signo contrario, como vimos anteriormente, se atraen. La diferencia de potencial que se genera entre los electrodos genera entre los electrodos, electrodo superior y electrodo inferior. La tensión eléctrica que aparece entre los dos electrodos, que es el voltaje, es la tendencia de compensación de carga de los dos electrodos causado por la diferencia de potencial del mismo. La corriente eléctrica que aparece por el cable de tierra es el resultado de un movimiento ordenado de los electrones de carga entre los dos electrones generada por la tensión. Acá en esta diapositiva más adelante vamos a ver que la intensidad de la corriente que se fuga por el cable de tierra es directamente proporcional a la tensión que aparece entre los electrodos e inversamente proporcional a la resistencia de la toma de tierra, la famosa fórmula de Ohm. Acá no hay ningún invento y acá está cómo funciona. Acá está en un dibujito en cámara lenta cómo funciona. Es decir, los electrodos flotantes, que son este y este, en realidad son 6 porque hay 4 esferas, se cargan y lo que hacemos es drenar en los 360 grados. El modelo que teníamos anteriormente, que fabricábamos anteriormente, drenaba solamente en la parte superior. Nuestro modelo actual drena en los 360 grados. Es decir, es un principio muy simple de funcionamiento. El cálculo de radio de cobertura, acá es un tema bastante interesante. Nosotros podemos cumplir con la UNE 62305 porque hemos hecho estudios de laboratorio donde con impulsos eléctricos, con corto de 103 kA, no sufre de perfecto. De ahí sacamos una potencia para hacer el cálculo, sacamos el número que nos da en el impulso eléctrico para hacer el cálculo. Y lo podemos hacer también
aplicándole 640 kilovolt para calcular la cobertura del radio. Podemos usar el sistema de esfera rodante. Pero para usar el sistema de esfera rodante, nosotros tenemos que dañar nuestro pararrayo. Es decir, para poder cumplir con la norma, tenemos que dañar nuestro pararrayo. Es decir, tenemos que cortocircuitar los condensadores. Entonces, lo tenemos que convertir en una especie de Franklin, dañado, para hacer el cálculo de esfera rodante. Entonces nos da que a 18 metros de altura cubre 120 metros. Pero en pruebas de laboratorio de alta tensión que hemos realizado, midiendo el campo eléctrico, nos da más adelante, vamos a ver que con una altura de 3 metros nos da un radio de 3 metros sobre el punto más alto, nos da un radio de 120 metros. Quiere decir que para poder hacer el cálculo tanto de la 62305 como de la NSFSC 17102, tenemos que dañar, es decir, con el pararrayo dañado. Es decir, es un cálculo ficticio, pero hoy en día, lamentablemente, muchos clientes quieren cálculo de esfera rodante para poder hacerlo, y entonces tenemos que hacerlo, pero tenemos el orgullo de que estamos protegiendo, que más adelante vamos a ver, plantas nucleares en Estados Unidos con nuestra fórmula. Estamos protegiendo 911 en Estados Unidos, ya vamos. Es decir, no puedo mostrar la foto porque tenemos un contrato de confidencialidad, pero vamos por la 5ª planta nuclear protegiendo. Estamos protegiendo 911, protegemos aeropuertos como el Illinois, la torre de control de Miami, protegemos plantas como la Ford, DuPont, bajo nuestro cálculo. Protegemos Universal, parques, ahora estamos empezando a trabajar con Disney. Parque Universal está 100% protegido con equipos nuestros, bajo nuestra fórmula y nuestro cálculo, porque le hemos demostrado al cliente con ensayos de laboratorios y con pruebas que la norma están hechas para pararrayos que bajan el rayo a tierra, para Franklin o Cebado, no están hechas para nosotros. Entonces nosotros tuvimos que hacer, usando la física y la lógica, prueba de laboratorio, midiendo cómo hacemos para drenar el campo eléctrico en un laboratorio para hacer el cálculo del radio. ¿Cómo funcionaría el pararrayo si no tendría bajada a tierra? Pero es con el pararrayo cortocircuitado. Quiere decir que es un cálculo falso, pero hay muchas compañías de seguro que te dicen, no, pero si no cumplí con la norma, yo le quito el seguro. Muy simple, se le aplicó un campo de alta tensión en una amplia sala y lo que hicimos es medir con medidores de campo eléctrico hasta dónde drenaba. E hicimos exponencialmente hasta dónde deja de drenar, es decir, cada metro fuimos tomando, hicimos exponencialmente hasta donde. En realidad podemos cubrir con el CMC en un lugar plano, es decir, hasta 150 metros. Pero por tranquilidad lo estamos haciendo en 100 y 120 metros según la aplicación. Es decir, 120 metros que es el modelo nuevo. Más adelante vamos a ver los estudios de laboratorio y todo eso. Pero para hacer el cálculo de esfera rodante, que acá tenés el cálculo, hay que dañar el equipo. Sin el equipo dañado no funciona. Y el equipo de esfera rodante es una gran esfera que va circulando. Imagínense que yo quiero proteger esto. Entonces viene una esfera y la esfera pasa y me da la altura y el radio de cobertura. Pero es ficticio, es decir, lo tenemos que hacer para cumplir con la norma, nada más, no porque en realidad funcione. Porque lamentablemente las normas las hacen personas como nosotros, y hay nuevas tecnologías y hay que actualizar. Y actualizar una norma a nivel mundial es un dolor de cabeza. Pero por eso tenemos la NFPA de Estados Unidos, la 780, que está trabajando para actualizar las normas porque estamos instalando en plantas nucleares, en bases militares, y estamos instalando con nuestra norma, donde ellos hicieron las pruebas de laboratorio, porque no se llevan, los americanos no se llevan. Vos le podés decir, acá está la prueba de laboratorio del INTI de acá. Pero ellos no se llevan, hacen sus propias pruebas. Y, bueno, acá explica un poquito la zona de protección que estuve hablando. 3 metros sobre el punto más alto cubre los 360 grados. Quiere decir que yo si tengo los 200 metros que tengo de radio, es decir, de diámetro, tiene que estar en 3 metros sobre el punto más alto. Quiere decir que si tengo un árbol tengo que superarlo por 3 metros. Pero no va a dar esta charla, pero hay técnicas inclusive cómo hacer para proteger un árbol y ponerlo más bajo que un árbol. Consúltenle a nuestro distribuidor, a Guillermo, que le vamos a explicar. Es decir, hemos aprendido con clientes. Nosotros tenemos un cliente en Guatemala y tenemos un cliente en Estados Unidos que gracias a los clientes evolucionamos. Los parques nacionales de Estados Unidos querían proteger árboles muy preciados y tuvimos que diseñar un pararrayo que es opaco.
que no brilla para que no dañe el medio ambiente. Y hemos encontrado técnicas, por ejemplo, voy a decirlo muy rápido, si yo tengo una casa, lo pongo 3 metros sobre la casa, pero a 10 metros de la casa, a 20 metros de la casa tengo un gran árbol. Y el árbol tiene 30 metros. Quiere decir que yo, si quisiera, tuviera que poner una torre de 30 metros. Hemos aprendido en ILTRA y en ILTRA, en los parques de Guatemala, en Estados Unidos, que querían proteger, que si cae un rayo en un árbol, el árbol explota y se seca. ¿Por qué? Porque por la savia conduce, la savia se evapora y explota. Hemos aprendido que si colocamos un cable de cobre del punto más alto del árbol hacia la tierra, abrazando el árbol y haciéndole un anillo de tierra al árbol, vamos solamente a dañar la primera rama. Lo demás va a bajar por el cable de cobre que tiene una autopista, y a unos 3 metros o 4 metros del árbol hacemos un anillo de tierra con jabalina cada 2 metros. Entonces vamos a bajar el rayo, vamos a quemar, solamente va a dañar la primera rama, después va a bajar por la autopista que le dimos el cable de cobre, y tiene un anillo, se va a ir a tierra, y las corrientes de paso, que son las que más daño producen, no van a llegar a la casa. Quiere decir que hay muchas técnicas, todos los días hay técnicas que hemos aprendido golpeándonos la cabeza contra la pared. También acá hay una nave industrial que tiene 1100 metros. Hace muy poquito, el año pasado, en el 2016, justo estábamos hablando, protegimos la planta de Coca-Cola con 13 unidades, algo muy parecido a esto. Es decir, cada pararrayo va a 100 metros uno de otro, si son de 100 metros, y si son el modelo de 120 metros. Y si son el modelo de 100 metros, van a 180 metros uno de otro, porque se enlazan entre uno y otro. Y cuando trabajan en batería, como en este caso, si nosotros conseguiríamos un mapa isoceráunico antes de la zona, vamos a encontrar que hay campo eléctrico permanente. A los 3 meses que instalamos nuestro pararrayo, pedimos un mapa isoceráunico de la zona y vamos a encontrar una gran mancha blanca sobre la zona protegida porque no hay campo eléctrico. Nuestro pararrayo funciona las 24 horas al día. Haya sol, tierra, haya tormenta. Es decir, cuando hay sol, drenará 50, 60, 80 miliamperes. Cuando hay tormenta, drenará 300, 400, 5000 miliamperes. A diferencia de otro pararrayo, nosotros con una pinza amperométrica de bajo rango, la de 2 amperes, 2 a 20 amperes, 0 a 20 amperes, 0 a 10 amperes, ponemos en el cable de bajada y siempre va a estar drenando miliamperes y fluctuando. Nuestro pararrayo está fluctuando 30, 40 miliamperes permanentemente, o a veces 2, 3 miliamperes. Entonces siempre sabemos que funciona. En los próximos días la fábrica está largando, en los próximos meses, un dispositivo que se va a poder instalar en la bajante del pararrayo, es decir, pasar donde pasa el cable, y con una llavecita poder ir a ver que funciona. Si nuestro pararrayo podemos saber siempre que está funcionando, a diferencia de los demás, poniéndole una pinza amperométrica. Y lleva un mantenimiento anual, por sulfatación, por todo lo que pueda pasar. En prueba de laboratorio, es decir, para dañarlo. No, el cable de bajada vamos a ver más adelante, se usa de 50 milímetros para cumplir con la norma, va pegado a la estructura. Nosotros drenamos miliamperes. Es decir, la persona que trabajaba, Ángel Rodríguez, hizo un desafío tecnológico, desafió a todos los fabricantes de pararrayo a que se sienten en su pararrayo de cebado Franklin en una silla metálica en la tormenta, y él iba a hacer lo mismo. Nuestro pararrayo drena miliamperes, es inofensivo. Bueno, esta es la cancha de mi querido Club Cerro Porteño de Paraguay. Es uno de los estadios más modernos, el más moderno que tenemos en el país, en Paraguay. Tiene 4 unidades nuestras. El arquitecto en jefe, que es el que maneja toda la zona de mantenimiento, acaba de recomendarlo a la Federación Internacional de Fútbol, porque de que lo tenemos, que hace más de un año, no se ha quemado absolutamente nada. Y todas las instalaciones del club se hicieron bajo nuestra dirección técnica. Es decir, todos los sistemas de protección hemos hecho el asesoramiento, desde los pararrayos hasta todos los sistemas de tierra de protección. Y ha presentado una carpeta para homologarlo, porque ha habido muchos accidentes de rayo en canchas de fútbol, muchos daños, y en este momento la Federación Internacional de Fútbol está estudiándolo para homologarlo. En estructuras mayores a 100 metros, iría, por ejemplo, este es el modelo de 100, o si sé el del modelo de 120, si yo tengo una torre de 170 metros de altura, que conozco en Estados Unidos, acá en Córdoba creo que hay un canal de televisión tiene una torre de 170 metros, va uno en la punta
y a los 100 metros van 4, uno por cara, porque nosotros si no, impactos laterales nos podrían golpear. Bueno, también nuestro pararrayo, nuestro producto, lo usamos para protección de pulso electromagnético, tanto sea por tormentas solares o por el hombro, por una línea de alta tensión. En Estados Unidos hoy en día hay comunidades que creen que el mundo va a terminar o que va a haber una guerra electromagnética, viven aisladas y están equipadas con nuestros equipos para protegerse de pulsos electromagnéticos. Gente que piensa, feliz nosotros como fabricantes que lo coloquen, pero nuestro pararrayo lo que hace lo siguiente. Si usted va a un lago y tira una piedra, se forman ondas. Un pulso electromagnético es lo mismo. Se forman ondas como si fueran un lago. Lo que hace nuestro pararrayo es romper la onda. Cuando se cruza con la onda, romperla. Entonces, nuestro pararrayo, por ejemplo, tenemos siderurgias que trabajan con alta tensión, que generan un campo eléctrico monstruoso y hacen daño a los vecinos, se colocan alrededor, a mitad de la altura de la planta, con 5 grados de inclinación, y con eso rompemos el campo eléctrico y no le producimos daño a los vecinos. Subestaciones eléctricas que tienen un campo eléctrico muy grande para los vecinos, y que los vecinos le hacen lío porque se va a producir cáncer, un montón de cosas que comentan que puede producir una subestación. Bueno, nuestro equipo instalado de una forma especial rompe el campo eléctrico y eso es muy fácil de comprobarlo porque con un medidor de campo eléctrico mide antes y después de instalar el pararrayo el campo eléctrico desaparece. Es decir, es muy fácil de comprobarlo. Quiere decir que podemos proteger subestaciones de campos eléctricos. Un pulso electromagnético, por ejemplo, en Irak, Estados Unidos tiró un pulso electromagnético que lo dejó inservible en la parte electrónica. Si tuviera un sistema, bueno, en Estados Unidos hay bases militares que tienen nuestro sistema instalado, nuestro distribuidor EPM de Estados Unidos, ha instalado y tiene un sistema que cuando detecta aumento de campo eléctrico, todo lo alámbrico se abre instantáneamente y al abrirse el pararrayo le hace de protección. Las mediciones de campo, los resultados. El modelo, bueno, acá vamos a ver el modelo que teníamos anteriormente, que es el PDC solo, cómo drena. Es decir, un día normal, de sol, de tiempo lindo, está drenando un promedio de 54 miliamperes, un máximo de 130, pero permanentemente, como ustedes lo ven, está fluctuando. Quiere decir que él está limpiando el campo eléctrico. Hoy en día, estaciones de FM, tenemos en Paraguay y en otros países lo usan para limpiarle. Estamos homologados por la fábrica Indra de radares. Tenemos muchos radares del mundo, en la mayoría. Nuestro equipo porque le da una señal limpia, es decir, absorbe toda la basura que tiene en el campo, es decir, todo lo que hay en el campo a su alrededor lo absorbe y el radar o la estación de radio o de televisión le da una señal limpia. Nuestro modelo estrella, que es el que vieron acá exhibido, que es el CMC, que es uno de nuestros últimos equipos. Como ven, trabaja mucho más, por eso tiene un campo mucho más grande y drena mucho más. Tiene un máximo del otro 130 en un día de sol y este tiene un máximo de 190. Y si nosotros miramos cómo se comporta el modelo anterior a cómo se comporta nuestro modelo actual, es decir, todas las partes bajas cuando se descarga el condensador y se carga, el condensador se descarga y se carga, se carga y se descarga, pero como el otro era un condensador y este son 6, se descarga más rápido. Después tenemos un producto que prácticamente lo tenemos exclusivamente para uso militar. Es un producto caro porque está hecho con grafeno. No sé si ustedes saben que el grafeno es uno de los hoy en día, yo creo que en el futuro las pantallas de televisión, todo va a ser de grafeno. Bueno, este producto es aluminio revestido con grafeno, es aplicaciones militares, es decir, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, EPM, nuestro distribuidor es uno de los principales usuarios. Bueno, trabaja de otra manera, es mucho más rápido porque lo que tiene nuestra tecnología absorbe el condensador, todo lo que hay a su alrededor lo absorbe. Y tuvimos un pequeño problema porque absorbe las señales de radar y no la devuelve. Quiere decir que la cabeza de la torre donde está un pararrayo no lo ve el radar. Y el de grafeno multiplica eso por 10. Por eso este modelo, que es caro, prácticamente es para uso militar exclusivamente.
pero se puede aplicar en una instalación especial. En ensayos de laboratorio, nosotros hemos hecho un ensayo en el 2013-2014 acá en el INTI, bajo la 102 C16752, la 17102 utilizando un circuito de alta tensión. Hemos hecho un ensayo en el laboratorio Leo Cosé para la 62305 en España, aplicando la norma UNE, 62305. Hemos hecho un ensayo en la Universidad de Pau en Francia y ahora en este próximo mes estamos haciendo en España, en un laboratorio homologado por casi todas las asociaciones del mundo. Se le están haciendo varios ensayos, desde marcaje, ataque químico, ataque ácido, ataque salino, alta tensión, uno de los ensayos más rigurosos que le hemos hecho. Ya lo hicieron en Estados Unidos el ensayo, pero para ellos, ahora queremos hacerlo para nosotros. Procedimiento de instalación, bueno, es muy simple, el procedimiento de instalación es muy simple. Un pararrayo va, como le dije, 3 metros sobre el punto más alto, lleva un caño entre 2 a 3 metros, el cable va pegado a la estructura, porque el condensador, la estructura hace que el condensador absorba más corriente, hace que trabaje el condensador. Como drenamos miliamperes, es inofensivo, y siempre se colocan entre 6 a 8 varillas, lo mínimo. Existen muchas técnicas para hacerlo. En roca se tiran radiales, en tierra, si el terreno es seco, se puede usar sal, carbón, pero si vos me pones, pero mínimo entre 6 y 8 varillas, porque yo con una varilla puedo tener menos de un ohm, pero no tengo capacidad de drenaje. Es decir, yo tengo que tener capacidad de drenaje, por eso mínimo entre 6 a 8 varillas. Bueno, mira, hablando un poquito, acá estaba hablando con uno de los distribuidores acá de Alari, sobre ese tema. Hay varias técnicas. Si nosotros tenemos roca viva, como el caso Perú, por ejemplo, Chile, hay una técnica bastante buena, que es el cable de bajada hacerlo en cobre, generalmente hay una radiobase, una estación en medio de la roca, en medio de la nada. Entonces lo que se le hace a unos 7, 8 metros, 5 metros un anillo alrededor de la estación, o dentro de la estación, y hacia abajo se tiran radiales entre 30 a 70 metros o 40 metros, pegado a la roca. Sí, pegado. Ustedes conocen las pistolas de ese tipo Hilton o Bosch que son a gas, se hacen radiales. Cuando uno termina de instalar, y siempre hacia abajo, y en cada hendidura le pone un pedacito de varilla, sea 5 o 10 centímetros, lo que haya. Cuando vos terminás ese tipo de tierra te va a dar un 150 ohm, 200 ohm, 90 ohm. Te podés ir, dejarla instalada, volver a los 15, 20 días, un mes y vas a tener 5 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 1, porque la naturaleza empieza a actuar. ¿Por qué? En los microorganismos, la pequeña humedad, por más que digan que es seco que hay en la zona, hacen que el cable empiece a funcionar y funciona un espectáculo. En roca viva, colocar sales y colocar es pan para hoy, hambre para mañana. En roca viva, y el radial en roca viva, no hay que usarlo. Nosotros en un manual nuestro todavía dice de acero, pero hemos aprendido con los años que el acero, al pasarle corriente, se magnetiza y se polariza y hace que nuestro pararrayo no drene correctamente. Entonces lo que podemos usar es aluminio. El aluminio se comporta más. Cuando el aluminio se oxida, el óxido de aluminio es conductivo. Así que nos viene perfecto. Aluminio es muy barato y se usa aluminio. Y en los suelos, le estaba explicando acá al distribuidor de Mendoza, de que cuando yo soy de Pergamino, por más que hace 25 años vivo en Asunción, Paraguay, cerca de 30 ya, tenía un profesor que se llamaba Urbaneja y nos enseñó a hacer una tierra, que hoy en día me ha salvado la vida un montón de veces. Nosotros hemos usado sales químicas, cemento químico, cemento conductivo. Por ejemplo, usamos cemento conductivo en un cliente en Perú. Hubo 3 meses sin lluvia y ese cemento conductivo se desprendió del cable. Quiere decir que no teníamos tierra. Aprendimos con los años, y ese profesor que me enseñó cuando yo iba a 3er año, 4.º año, nunca me voy a olvidar que cuando empezamos electricidad, nos dijo: la electricidad hay que tener cuidado, señor, toda la mano en la mesa era metálica, el tipo tenía un pulsador, apretó el pulsador y ¡pum! Bueno, es usar una mezcla muy criolla, que es hacer un pozo en la tierra de unos 40, 50 centímetros de diámetro, 70, lo que queramos, por la largo de la varilla, sacar de esa tierra un 30% de esa tierra, 30% de sal comestible gruesa,
30% de carbón vegetal, tirar una capa de arena al fondo para que no se vaya hacia el fondo, mezclar eso, echarle abundante agua, clavar la jabalina, a los 15 años puede destapar eso y el carbón va a absorber la sal y mantiene la humedad, por más que no llueva durante 6 meses. Hay muchas formas de hacer tierra, pero es una tierra muy efectiva, pero muy, muy efectiva. Es decir, lo estoy diciendo muy rápido, hay varias técnicas, pero le consultan acá a Valls, a la gente de Alari y encantado les vamos a explicar. Pero en tierras hay muchas formas de hacer tierras y muy eficiente. Y otra cosa muy importante que estaba hablando, es que muchos usamos soldadura exotérmica. La soldadura exotérmica, muchos la hacemos creyendo que hacemos lo mejor y hacemos mal. Porque la soldadura exotérmica, mucho agarramos el cable, ponemos el molde, ponemos el fundente, disparamos y ya está nuestra soldadura. Grave error. Si la soldadura no se calienta y usted pone un cable frío, lo que se pega contra la soldadura es escoria. Y esa soldadura usted la ve bien y con el tiempo esa soldadura se va a romper porque está llena de escoria. Los moldes cuando usen tienen que calentarlo a 50, 60 grados de temperatura. Y dejarlo unos 3, 4, 5 minutos que se estabilice, poner el fundente y disparar. Hay otras técnicas que usamos, que es colocar grampas al cable y sobre la grampa tirarle hormigón. Primero le quitamos el oxígeno a la soldadura, no se hace par galvánico si hay algún otro metal, y no se mueve más, y eso funciona muy bien. Y si usan soldadura exotérmica, tiene que el molde estar caliente. Bueno, acá estábamos hablando, ya lo hablé, que las tierras se puede hacer un delta, una línea, eso no es importante. Siempre un anillo es bueno porque lo que estamos haciendo es protegiendo, no dejando que nos entre nada de afuera. Pero la tierra se puede hacer. Yo puse ahí varilla de 240, hay países que son 230, hay países que son 210, 240, si tienen de 330 mejor, cuando más larga la varilla mejor, por 5 octavos sería lo ideal. Acá algo muy importante, es decir, cuando instalamos un pararrayo, dijimos que necesitamos un mástil, pero hay un tema muy, muy importante. El 90% de los daños, el 10% de los daños no va a caer del cielo. El 90% de los daños no va a venir de la red comercial. Entonces, y acá vamos a chocar contra algunas normas, pero pero no chocar, porque cumplimos con la norma. Lo que hacemos es lo siguiente, si tenemos una energía trifásica o monofásica, generalmente tenemos que colocarle descargadores, supresores de pico en la entrada, y lo importante es que el neutro de la red comercial esté bien aterrado, no con una varilla, sino con 5 o 6 varillas. Porque cuando tenemos un problema, cuando nos cae en la línea, el 99% va a venir la descarga por el neutro. Y nos va a producir importante tener descargadores. Si tenemos teléfono, es importante que los teléfonos tengan descargadores a tierra. Algo muy, muy importante. Nosotros aprendimos golpeándonos la cabeza contra la pared que en una tormenta donde teníamos 600 transformadores, una empresa de telefonía celular, quemábamos 3 o 4 transformadores o 5 por tormenta. Y nos dimos cuenta que tanto en Argentina como en Paraguay o como en el 99% de los países de América, cometíamos un error. Se los voy a explicar. La corriente eléctrica es como si fuera un líquido. Es un fluido. Si yo tengo un tanque de agua cristalina y un tanque de agua sucio y los unos, por vaso comunicante voy a contaminarlos. Si a los 2 tanques le pongo un caño en la parte inferior a un desagüe subterráneo, ambos van a fluir sin contaminarse. Estamos hablando de neutro y tierra. Nunca se unen neutro y tierra en la parte superior. Neutro y tierra se unen solamente bajo tierra. Y algo muy importante, los transformadores de media tensión, tanto de acá o de la mayoría de los países de América, están conectados de una manera que viene de media tensión al aislador, paralelamente sale el descargador que va a chasis, un puente con X0, es decir, chasis con X0 y un cable a tierra. ¿Qué pasa? Cuando nos cae un rayo en la línea, abrimos el descargador, nos pega un pulso eléctrico a nuestro neutro, a nuestro centro estrella, que es el negativo de 220, quiere decir que se nos mete a la casa y nos rompe todo, y le metemos un pulso eléctrico a nuestro centro estrella. Entonces, ¿qué es lo que hemos dado cuenta nosotros? Que no rompemos ninguna regla. Aunque a veces me peleo con las empresas de energía, pues dicen que sí, pero no la rompemos. En vez de hacer eso, agarramos de descargador cable, es decir, hacemos un anillo con las varillas que tenga que ser, de acuerdo a la potencia del transformador, porque nuestro centro estrella tiene que estar fijo. Si nosotros tenemos una mala tierra, nuestro centro estrella va a estar saltando de un lado a otro.
y ponemos descargador directo al anillo, es decir, a una varilla común del anillo, chasis directo a otra varilla al anillo desnudo, sacamos el puente entre X0 afuera y con un conductor aislado y grueso de la medida de 50 milímetros mínimo de centro estrella, sacamos el puente con chasis al anillo, a otra varilla, todos unidos al mismo anillo. Entonces, si me cae un rayo en la línea, descargador directo, si hace un arco con mi chasis directo, mi centro estrella, siempre de esa manera no dañamos más, no se nos produce daño. Quiere decir que es muy, muy importante cuando ponemos un pararrayo a decirle al cliente, nosotros no le podemos obligar al cliente, si no quiere poner las protecciones, pero por lo menos le aclaramos por escrito, mirá que te puede pasar esto, porque el rayo no te va a caer. En la mayoría de los países de América, en todos los países de América, nuestro pararrayo tiene un seguro de $500.000 en caso de impacto directo. Pero ninguna compañía quiere asegurar en Argentina. Dice que en Argentina es jodido asegurar, pero no quieren asegurar. Estamos ahora viendo con Mafre y otras empresas para asegurar también acá, que tengan el seguro acá. Estamos trabajando en eso. Pero más o menos es para que tengan una idea que acá esto no es solamente el pararrayo. Si hay vallas perimetrales, tienen que estar aterradas. Si tenemos tejido, tienen que estar aterrados. Por ejemplo, nos vino un cliente, casualmente fuimos hace unos días a hacerle mantenimiento. Un estanciero de la zona de San Pedro, que le murieron como 30 cabezas de ganado. ¿Pero qué pasa? Tiene una estancia de miles de hectáreas, alambrada. Y las alambres, el rayo puede caer a 3 kilómetros. Y cuando hay tormenta, generalmente las vacas se ponen contra el alambre. Y todas las vacas que están contra el alambre van a morir. Entonces, por más que le pongamos un pararrayo en los corrales o en las aguadas, por lo menos cada 300 a 500 metros tenemos que poner un delta, tenemos que poner 3 o 4 varillas en las alambres. Entonces, si cae un rayo, derivarlo a tierra. Y si ustedes se ponen a hablar con ganaderos, mueren muchos y es un lindo negocio para ustedes ofrecerle a los ganaderos la solución. Protegerle las aguadas o los corrales, pero también cada 300, 500 metros hacer un anillo de tierra y derivar las alambres a tierra para evitar problemas, y ahí se acaba el problema para siempre. Bueno, el negocio de protección es un negocio muy amplio y le podemos dar mucha seguridad al cliente y pueden consultar. Acá es lo que hablamos del transformador, bajadas independientes, es decir, si se cae un rayo de la otra manera se nos va a dañar el transformador y nos va a quemar la casa. De esta manera no vamos a tener daños nosotros internos. Va a caer el rayo y el transformador no se daña. Después nosotros tenemos una técnica que se llama neutro multiaterrado, pero neutro multiaterrado significa lo siguiente. Acá sí chocamos con la norma. La norma dice que solamente el neutro hay que aterrarlo en la entrada. Pero yo les digo, ¿qué pasa? Voy a hacerlo corto por la hora porque quiero terminar. Si nosotros tenemos una casa de 15 metros de terreno por 30 y en el quincho tenemos aterrado nuestro neutro en la entrada y nuestra tierra en la entrada. Y en el quincho se produce un corto entre fase y neutro. Ese corto, el neutro va a recorrer todas las instalaciones. En cambio, si nosotros en cada tablero de distribución tenemos el neutro aterrado, que es una patente nuestra, neutro multiaterrado, que en Costa Rica ya se ha implementado con un éxito, el ICE de Costa Rica ya lo implementó oficialmente. Lo que hacemos es dos cosas. No se nos queman lámparas, usamos la lógica, toda la basura que genera los instrumentos de su casa van a tierra en cada tablero. Y lo que hacemos es evitar que se quemen lámparas, tirar a tierra y como hecho de consecuencia, gastar entre 5 a 15% menos de energía, porque las armónicas no están volviendo por el medidor. Bueno, el telurímetro, hablamos de menos de 10 ohm, generalmente se usa un telurímetro de 3 picas. Los modelos de pararrayo tenemos el Nano 25 metros, el CMC de 120, el HON de 50, el de grafeno que usan militares, el Evo, el AT. Este es un pararrayo para alta temperatura que soporta hasta 450 grados de temperatura, especiales para chimenea o lugares. Bueno, acá esto lo ha hecho, no hacemos magia, evolucionamos con una tecnología mejor, estamos siempre un paso adelante, es decir, esto lo hizo nuestra gente de marketing, aunque lo veo muy acertado. Va muy rápido en normativas y certificaciones. Bueno, tenemos los ensayos de laboratorio, todo lo que vimos anteriormente. Tenemos ISO 9001-2015, 14001, OSHA, cumplimos la 62305.
Tenemos un certificado de producto del INT de Paraguay, donde cumplimos, basado en nuestro estudio de laboratorio, la 62305, que es equivalencia a la norma IRAN. Tenemos compatibilidad electromagnética, no producimos daño, quiere decir que cumplimos con la directiva ROS, no dañamos el medio ambiente. Algo muy importante, tenemos el sello verde porque nuestro pararrayo, en Paraguay no hay fábrica de aluminio y nosotros si ustedes saben que si nuestra aleación del pararrayo tendría metal y hierro, al pasar corriente se magnetizaría y cada vez funcionaría menos. Necesitamos aluminio 99%, que era muy, muy caro, y encontramos que las latitas de cerveza nos dan el 99.9%. Nuestro pararrayo está fabricado de latitas de cerveza consumidas en Paraguay, y aparte las que usamos muchas, había sido que Paraguay, me enteré, exporta lingotes de aluminio puro de latita de cerveza, latita de gaseosa o cerveza. Quiere decir que nuestro pararrayo cumple con el protocolo de Kioto en lo que es, y la cumbre de la tierra, en lo que es el cuidado del medio ambiente. Así que gracias a los muchachos que toman mucha cerveza sale nuestro pararrayo. En instalaciones tenemos estaciones de servicio, mostrarle más o menos que tenga una idea. Telecomunicaciones, estas son de telecomunicaciones, telefonía celular. Tenemos supermercados, tenemos edificios corporativos. En Paraguay protegemos uno de los edificios más modernos de Paraguay, que es el edificio Blue Tower, un edificio totalmente inteligente. Tenemos 5 unidades hoy ahí protegemos hoteles como Sheraton. Tenemos en torre de control, meto líos, este de acá de Punta Cana y el de la torre de Ciudad del Este, del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Este. Este es el radar BOR de Asunción, este es el radar de la torre de Illinois, del aeropuerto de Illinois. Helitáctica es una empresa que alquila aviones de Asunción muy moderna, están protegidos. Subestaciones eléctricas, es decir, protegemos subestaciones y líneas eléctricas de alta tensión. Que consulten si tienen que proteger subestaciones y líneas, por favor, porque todo lo que sea Punta Cana y Bávaro, CEPEN, Consorcio Punta Cana Macao, el 100% está protegido con nosotros y no hemos tenido daños en los últimos 2 años. He aprendido con ellos, y después trabajando en Perú y en otros países, como Guatemala, de que los rayos en las líneas de 223.000, 250.000 volt, 223.000 o 500.000 volt, caen en lo que ellos llaman corredores de rayos, en sectores bien definidos a lo largo de la línea. Protegiendo esos sectores y la subestación se acabó el problema de rayos. Y los rayos que caen entre la línea no producen daño. El rayo que cae entre la línea y la torre es el que produce daño. Entonces, protegiendo las torres, así que consulten porque esto es un poco más amplio, lo estoy reduciendo mucho, pero podemos proteger líneas de alta tensión donde le da millonarias ganancias a la línea porque no tiene cortes. Acá está la línea de alta tensión, van en la punta de la línea. Acá esto fue bastante interesante porque participé en el montaje. Los técnicos de CEPEN trabajan con la línea viva. Suben con 223.000 volt, pero es muy fácil, suben dentro de una jaula de Faraday. La torre es jaula de Faraday, así que no les hace absolutamente nada. Yo subí con ellos después y no pasa absolutamente nada. Para ver, yo como le digo, soy de campo, me gusta ir a investigar y ver las cosas como son. Acá tenemos silos, muchísimos silos en Paraguay, en varios países protegemos silos, protegemos puentes. Este es una maravilla, este es un puente en México, en la zona de Sinaloa. Uno de los puentes tiene una caída libre desde el puente, de ahí al piso de 450 metros. Es uno de los puentes más altos del mundo, donde los rayos impactaban y los cables son de acero. Impactaban los rayos y estaban ya dañando los cables de acero. Y producían accidentes. Algo muy, muy espectacular. Casualmente me tocó ir y a 3 kilómetros de ahí era la casa del Chapo Guzmán y sus perros eran 2 tigres. Me mostraron al margen. Ya vamos a terminar. Yates, este es el Fortius, es un yate mexicano que vale $2 millones, tuvo $80.000 de daño en un impacto. Hoy en día protegemos barcos como
Protegemos, ahora hace muy poquito acabamos de terminar de proteger un buque tanque de Emiratos Árabes de 332 metros de largo, de gas, que lleva gas a Japón, tiene 3 unidades. Este es un buque de construcción submarina que opera en las costas del Borbón 101, en las costas de África, ha tenido varios impactos de rayos. El de al lado es un buque tanque que opera en el Amazonas peruano. Me contaba el capitán del de al lado que parecen que iban dentro de una cúpula, caía rayo todo alrededor de ellos y ellos no. Están en una zona donde caen muchísimos rayos en Perú y caían rayos alrededor de ellos. Ya muchos clientes me contaron lo mismo, estancieros, que parecían que estaban dentro de una cúpula, caían rayos todo alrededor de ellos y ellos no. Quiere decir que podemos proteger. Acá estaban construyendo un puente, esta es una industria, es decir, con su pararrayo, con un poste metálico, minas en Perú. Tenemos minas a cielo abierto, subestaciones, están sacando las puntas y colocando nuestra tecnología. En Perú debe haber cientos y cientos de pararrayos, casi el 80% de las minas de Perú las protegemos. Tenemos distribuidores, tenemos el orgullo de tener distribuidores en gran parte del mundo. Es decir, hoy en día estamos exportando a Singapur, estamos exportando a Líbano, estamos exportando ahora estamos negociando con Rusia, estamos exportando a Canadá, a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de nuestros clientes por excelencia. Cualquier consulta, bueno, están nuestros datos que tienen los mails. Yo, si al que quiere le doy una tarjeta mía ahora, encantado nos puede, o si no, acá con la gente de Alari, con la gente de Guillermo Valls o sus distribuidores, y no duden en consultar. El que quiere una tarjeta mía puede consultar, yo se las doy. Espero no haberlos aburrido. Fue muy rápida, una presentación para hablar de todos los detalles, lleva mucho más tiempo, pero tratamos de dar un pantallazo lo más rápido posible. No sé si les quedó claro, tuvieron alguna pregunta, espero no haberlos aburrido. Gracias. Muchas gracias.